¿Has estado viviendo una vida triste y difícil? ¿Has perdido la fe en Dios en el camino de la vida? Escucha esta historia de fe, resiliencia y lección de vida hasta el final y comprende cómo la fe puede transformar tu vida. Suscríbete al canal, activa la campanita e inspírate para cambiar tu vida. Mi nombre es José Ramírez. Durante la mayor parte de mi vida adulta, viví atrapado en un ciclo de errores y oscuridad. Traicionaba a mi esposa, María, y bebía hasta perder el control, descuidando a mis hijos. La vida cristiana no era algo que me interesara, pensaba que todo se trataba de vivir al límite. Mi corazón estaba lleno de orgullo y mi mente ciega ante las consecuencias de mis actos. Nunca pensé que estos excesos me llevarían al borde del abismo. Vivía para mí mismo, sin considerar el daño que causaba a los demás. Fue durante una noche de excesos cuando sentí un dolor punzante en mi estómago. Al principio, lo ignoré, culpando al alcohol. Sin embargo, los dolores se hicieron más frecuentes y severos, hasta que eran imposibles de ignorar. A pesar de las advertencias de María, seguía negándome a buscar ayuda. Mi orgullo era mi mayor enemigo y me impedía aceptar la realidad. Los momentos de tensión se acumulaban, pero yo no quería reconocerlos. El camino que había elegido comenzaba a mostrarme sus espinas. Finalmente, María me llevó al hospital casi a la fuerza. Después de varios exámenes, los médicos confirmaron que tenía cáncer de estómago avanzado. Al escuchar esas palabras, mi mundo se desmoronó y la desesperación se apoderó de mí. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, Isaías 40 versículos 31. Esta promesa era solo una frase vacía para mí en ese momento. Mi mente estaba nublada y mi corazón lleno de miedo. Nunca había sentido tanto pánico. María, cansada de años de abusos y traiciones, decidió irse de casa con los niños. Me quedé completamente solo, sin familia ni amigos que me apoyaran en este difícil momento. Fue un golpe devastador, y por primera vez me di cuenta del vacío que había creado con mi egoísmo. En medio de mi soledad, comencé a cuestionarme cómo había llegado hasta ese punto. Las paredes del hospital parecían cerrarse sobre mí. Mi mente se llenó de recuerdos dolorosos que no me dejaban dormir. Mis días en el hospital eran largos y vacíos. Las horas pasaban lentamente mientras reflexionaba sobre mi vida llena de errores y decisiones egoístas. Una noche, mientras pensaba en mi situación, me crucé con un anciano amable llamado Don Ricardo. Su sonrisa y tranquilidad parecían fuera de lugar en un lugar tan sombrío. Él también notó mi angustia y decidió acercarse. Sus palabras fueron como un rayo de luz en mi oscuridad. Me preguntó por mi familia, y no pude evitar romper en llanto. Don Ricardo se sentó junto a mi cama y comenzamos a hablar. Me contó que estaba en el hospital cuidando a su esposa, quien enfrentaba una enfermedad grave. Pero lo que más me impactó fue cuando dijo que, como yo, había sido un hombre violento y egoísta. Su historia resonó profundamente en mi corazón y despertó mi curiosidad. ¿Cómo había cambiado? Él mencionó una palabra que yo había ignorado toda mi vida: fe. Dios puede transformar hasta al más perdido, dijo. Mis emociones estaban encontradas entre la duda y una pequeña chispa de esperanza. Dios me cambió, me dijo Don Ricardo con un brillo en los ojos. Me narró cómo había dejado atrás los vicios y había reconstruido su matrimonio a través de la fe y la oración. Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5 versículos 17. Estas palabras comenzaron a sembrar algo en mi corazón. Me explicó cómo la vida cristiana le había traído paz y sabiduría. Aunque era difícil de creer, algo en mí quería intentarlo. Don Ricardo me invitó a orar con él. Al principio, me sentía incrédulo y crítico, pero algo en su convicción me hizo aceptar. Esa primera oración fue torpe y llena de dudas,
pero marcó el inicio de mi camino hacia la esperanza. Sentí una paz que nunca había experimentado. Don Ricardo me aseguró que Dios siempre escucha, incluso nuestras oraciones más débiles. Clama a mí, y yo te responderé, Jeremías 33 versículos 3. Esa noche dormí por primera vez sin pesadillas. A pesar de las primeras oraciones, mi corazón estaba lleno de resistencia. ¿Cómo podría Dios perdonar a alguien como yo? Don Ricardo me aseguró que el amor de Dios es infinito y está disponible para todos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, Isaías 1 versículos 18. Poco a poco, las palabras comenzaron a calar en mi corazón. Pero la duda y los recuerdos de mi pasado eran difíciles de superar. Necesitaba un milagro para creer realmente. Con el tiempo, mis oraciones se volvieron más sinceras y menos mecánicas. Don Ricardo me enseñó a leer la Biblia y a encontrar inspiración en sus historias. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, Proverbios 3 versículo 5. Comencé a sentir que Dios me estaba escuchando y guiando. Un día, mientras leía los Salmos, sentí una profunda paz que llenó todo mi ser. Fue el primer paso hacia mi transformación. Con cada oración, sentía que mi corazón se ablandaba más. Don Ricardo me animó a escribir una carta de arrepentimiento a mi esposa y mis hijos. Aunque dudaba que me perdonaran, tomé el primer paso con fe. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, 1 Corintios 13 versículos 4. Escribir estas palabras me hizo reflexionar profundamente sobre el daño que había causado. Cada palabra era un peso que se aligeraba al plasmarlo en el papel. Me preguntaba si realmente podrían volver a confiar en mí después de tanto sufrimiento. Don Ricardo me enseñó a leer los Salmos para encontrar paz en medio del dolor. Jehová es mi pastor, nada me faltará, Salmos 23 versículos 1. Estas palabras se convirtieron en mi refugio durante los días más oscuros en el hospital. Cada vez que las leía, sentía un alivio inexplicable. Comencé a escribir los versículos que me impactaban en un cuaderno, como si fueran una guía para mi nueva vida. Poco a poco, las escrituras llenaban el vacío que sentía en mi corazón. Días después de enviar la carta, recibí una respuesta inesperada de María. Aunque aún estaba herida, me agradeció por intentar cambiar. Fue la primera señal de que Dios estaba obrando en mi vida. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, Filipenses 4 versículo 6. Esa respuesta llenó mi corazón de una renovada esperanza. María no me perdonó de inmediato, pero su disposición a escuchar fue un milagro en sí mismo. Sabía que aún había mucho por hacer. La amistad con Don Ricardo se hizo más fuerte. Compartíamos historias de mejora y transformación cristiana que inspiraban mi fe. Su ejemplo me mostraba que no estaba solo en este camino. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4 versículos 13. Me explicó cómo superar los desafíos con resiliencia y amor. Su paciencia conmigo era infinita, y cada día aprendía algo nuevo de él. Sentía que Dios lo había enviado específicamente para ayudarme. Los médicos comenzaron a notar una leve mejoría en mi condición. Aunque el camino a la sanación era incierto, comencé a ver esto como un milagro de fe. Aprendí a confiar plenamente en Dios, quien da sabiduría y paz en los momentos difíciles. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz, Lucas 7 versículo 50. Cada visita al médico era una oportunidad para agradecer a Dios. Mis oraciones se centraban no solo en mí, sino también en los demás pacientes que conocía. Una noche, mientras meditaba sobre mi vida, Don Ricardo me contó cómo había reconstruido su matrimonio con paciencia y oración. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor,
y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10 versículos 9. Su historia me llenó de inspiración y esperanza. Reflexioné sobre mi propia familia y cómo podría aplicar esas enseñanzas. Sabía que no sería fácil, pero también que el cambio era posible si me mantenía firme en la fe. Algunos compañeros del hospital se mostraban críticos hacia mi transformación, pero yo seguía adelante con fe. Sabía que el camino no sería fácil, pero también que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11 versículos 1. Los comentarios negativos eran una prueba para mi determinación. Decidí enfocarme en las palabras de aliento de don Ricardo y las promesas de las Escrituras. Con cada día, mi fe se fortalecía más. Una enfermera que me había visto en mis peores momentos comenzó a orar por mí. Su bondad y amor cristiano fueron una inspiración para seguir adelante. Me recordó que Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios. 1 Juan 4 versículos 16. Sus palabras y oraciones se convirtieron en un apoyo constante. Con el tiempo, también comencé a orar por ella y por su familia. Este intercambio de fe fortalecía mi alma y me daba energía para enfrentar los desafíos. Con el tiempo, decidí asistir al servicio religioso que don Ricardo organizaba en el hospital. Fue allí donde experimenté una sensación de paz y renovación que nunca había sentido antes. Clama a mí, y yo te responderé. Jeremías 33 versículos 3. Cada sermón resonaba en mi corazón como un mensaje directo de Dios. Las palabras del pastor y las canciones de adoración me llenaban de esperanza. Esa experiencia marcó un antes y un después en mi vida espiritual. Una mañana, recibí una llamada de María diciendo que quería visitarme con los niños. Fue un momento de alegría indescriptible. Don Ricardo me animó a mantener la fe y a confiar en el proceso. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5 versículo 7. Cuando los vi entrar por la puerta del hospital, las lágrimas llenaron mis ojos. Nos abrazamos y sentí que una parte de mí se había restaurado. El amor y la fe habían comenzado a sanar nuestras heridas. El día que María y los niños llegaron al hospital, mi corazón estaba lleno de nerviosismo y esperanza. Al verlos entrar, las lágrimas llenaron mis ojos. Fue un momento de amor y perdón, como un reflejo de la gracia de Dios. El Señor es mi roca y mi fortaleza. Salmos 18 versículos 2. Nos abrazamos largamente, sin decir palabras, dejando que el silencio hablara por nosotros. Los niños parecían emocionados, pero también cautelosos. Ese día marcó el inicio de una nueva etapa en nuestra relación. Aunque el reencuentro fue hermoso, sabía que habría que trabajar para recuperar su confianza. Don Ricardo me guió en oraciones diarias por mi familia. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Colosenses 3 versículos 13. María, con su corazón herido, aún necesitaba tiempo para sanar. Las conversaciones con ella eran sinceras, pero llenas de emociones encontradas. Empezamos a construir un puente de comunicación basado en el respeto y la fe. Era un camino lento, pero cada pequeño avance era una victoria. Don Ricardo compartió historias de su propia reconexión familiar, inspirándome a no rendirme. Su paciencia y fe eran un recordatorio constante de que la transformación cristiana requiere tiempo y dedicación. El amor nunca deja de ser. 1 Corintios 13 versículos 8. Me enseñó cómo ser un mejor esposo y padre, siguiendo el ejemplo de Jesús. A veces, también compartía pequeños momentos de humor para aliviar la tensión. Con cada consejo, aprendía a ser más compasivo y humilde. Comencé a leer la Biblia con María y los niños cuando me visitaban.
Estas sesiones nos ayudaron a acercarnos como familia y a descubrir juntos la inspiración y sabiduría en las Escrituras. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119 versículos 105. Cada noche terminábamos con una oración grupal que unía nuestros corazones. Los niños también compartían sus pensamientos y pequeñas oraciones. Poco a poco, nuestra familia comenzó a sentirse completa nuevamente. Esos momentos se convirtieron en nuestro refugio. Los médicos notaron que mi cáncer estaba respondiendo mejor al tratamiento. Me dijeron que mi actitud positiva y esperanza estaban haciendo una gran diferencia. Sentí que Dios me estaba dando una nueva oportunidad. Jesús le dijo: tu fe te ha salvado, ve en paz. Lucas 7 versículo 50. Cada consulta era un recordatorio del poder de la oración. Empecé a cuidar más mi salud, siguiendo las recomendaciones médicas. Mi cuerpo y mi alma parecían estar sanándose al mismo tiempo. Con la ayuda de don Ricardo, comencé a ayudar a otros pacientes en el hospital, compartiendo mi historia y orando con ellos. Estas experiencias reforzaron mi fe y mi gratitud hacia Dios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10 versículos 8. Cada persona con la que hablaba me enseñaba algo nuevo sobre resiliencia y esperanza. La conexión con ellos me hizo valorar más mi propio proceso de sanación. Me sentía agradecido por poder servir y ser una fuente de inspiración para otros. Aunque había progreso, María aún necesitaba tiempo para sanar. Aprendí a respetar sus tiempos, confiando en que el amor y la fe harían su trabajo. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3 versículos 1. Aprendimos a reconstruir nuestra relación con base en la confianza mutua. Aunque había días difíciles, sabía que no estaba solo en este camino. La paciencia y el apoyo de don Ricardo seguían siendo una guía para mí. Cada pequeño avance en mi relación con mi familia y mi salud era motivo de celebración. Comencé a valorar las cosas simples y a encontrar alegría en la vida diaria. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 5 versículos 18. Celebramos juntos momentos como una simple comida o una caminata al aire libre. Estas pequeñas victorias nos unieron más como familia. Cada día traía un nuevo motivo para agradecer. Mirando atrás, apenas reconocía al hombre que había sido. La fe, la oración y los testimonios de otros cristianos me habían transformado por completo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5 versículos 17. Mi relación con María y mis hijos estaba llena de amor y comprensión. Mi corazón estaba lleno de gratitud por la segunda oportunidad que Dios me había dado. Ahora, vivía para servir y amar a los demás. Finalmente, regresé a casa con mi familia. Juntos comenzamos una nueva etapa llena de amor, paz y fe en Dios. Mi historia de mejora y milagros se convirtió en una inspiración para otros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal. Jeremías 29 versículos 11. Nos comprometimos a mantener a Dios en el centro de nuestras vidas. Nuestro hogar ahora era un lugar de amor, oración y esperanza. Sentí que finalmente había encontrado el verdadero significado de la vida.